Hola, buenas tardes, buenos días, según el horario en que estén mirando esto, ¿cómo les va? Espero que estén muy bien. Hoy es miércoles y estamos comenzando nuestra semana 21 de las ciencias sociales. Vamos a continuar trabajando con nosotros y los espacios geográficos. Ese es el eje de las ciencias que estamos trabajando en este momento. Y como hicimos en la clase anterior, vamos a volver a realizar una lectura de muchos textos, pero de ellos vamos a sacar bloques importantes de información. Vamos a trabajar con Activa 21 desde la página 44 hasta la 49. Los temas son problemas ambientales rurales. Recuerden que en las clases anteriores estuvimos trabajando con los problemas ambientales urbanos, es decir, los que sucedían en la ciudad. Ahora nos vamos a los que suceden en el ámbito rural o en el campo. También vamos a hablar de los recursos naturales y de lo que llamamos desarrollo sustentable. Hay que leer los textos que la señora propuso al principio para sacar de ellos la información más importante. La lectura la van a realizar ustedes solos, pero la comprensión va a estar orientada y guiada por este video de la señora. Por eso siempre es importante que miren el video de la clase. Bien, estos dos primeros textos dice que los principales problemas ambientales rurales están relacionados con determinadas actividades económicas primarias. Vamos a desarrollar cuáles son. Uno de los problemas es la degradación de los suelos. La agricultura, que es el cultivo, y la ganadería, que es la cría de ganado, son las principales actividades económicas que se desarrollan en los espacios rurales en nuestro país y en América Latina. Por eso, la degradación de los suelos es uno de los problemas más importantes. ¿De qué hablamos cuando hablamos de degradación? Se degrada cuando pierden la calidad los suelos. Algunas de las causas de que se degraden los suelos son, en primer lugar, el monocultivo. Mono, uno, y cultivo, de cultivar, es decir, consiste en sembrar un único cultivo durante mucho tiempo en un mismo lugar. El ejemplo más claro de esto es la soja. Esta práctica de monocultivo agota los nutrientes del suelo y se va perdiendo poco a poco la fertilidad. Otro de los problemas es el uso excesivo de agroquímicos y se da como consecuencia de la pérdida de fertilidad. Está relacionado con el aspecto anterior. Cuando siempre se siembra un mismo cultivo, va a necesitar siempre de los mismos minerales para nutrir a esa planta. El suelo va a dejar de tenerlos. Para reponer esos nutrientes y eso se usan los fertilizantes químicos, ¿sí? ¿Qué pasa con este uso de los fertilizantes? Tienen una solución a corto plazo, pero ¿qué le pasa al suelo a largo plazo? ¿Sí? Lo afecta. También el uso de los pesticidas y los herbicidas protegen a las plantas, pero son muy tóxicos para el resto de los seres vivos, tanto de los animales como de las personas también. Otro de los problemas es la erosión del suelo. La erosión se produce cuando el suelo queda descubierto después de la cosecha. Vemos cómo se reseca y se resquebraja. Sin los rastrojos son lo que está en la imagen inferior, en la imagen de abajo. Son como los restitos que van quedando de las plantas que se cosecharon. Esos rastrojos le brindan no solo protección al suelo, sino que al degradarse le van a aportar nutrientes. ¿Qué pasa cuando no están los rastrojos? El viento y la lluvia desgastan el suelo y después se vuelve difícil de cultivar. Otro de los problemas es el sobrepastoreo. Llamamos pastoreo a lo que hacen las especies animales que se alimentan de las pasturas que se han sembrado en un suelo. Cuando esa actividad se da a gran escala, pasa que las pasturas empiezan a escasear, como ustedes pueden ver en las dos imágenes. ¿Sí? Los animales pastan en el mismo lugar durante periodos muy prolongados, el terreno se queda sin la protección que le dan esas pasturas y se empieza a erosionar, es decir, a resecar. Y
Como consecuencia, cada vez es más difícil que vuelvan a crecer nuevas pasturas. Otra de las contaminaciones que se da en el suelo es la contaminación minera. La minería se realiza en nuestro continente desde la época colonial, pero en las últimas décadas, empresas multinacionales, es decir, con capitales de otros países, lo hacen en forma intensiva. Esto lo hemos estudiado en años anteriores cuando estudiamos cómo era en la época colonial la explotación minera. Era un trabajo que lo realizaban los hombres de manera muy precaria. Ahora se utilizan otro montón de herramientas. Bueno, para separar los minerales de las rocas se usa en muchísimos casos el cianuro. El cianuro es una sustancia muy tóxica y se arroja a las aguas cercanas. Ustedes lo que ven en la imagen superior, en la de arriba, son aguas teñidas por el cianuro. Y también el uso de explosivos modifica, como ven en la parte de abajo, modifica el relieve, es decir, la forma del suelo y también el hábitat de las especies animales y vegetales de la zona. La deforestación. Los pequeños productores talan árboles para usar su madera y destinan el suelo para la agricultura y la ganadería. Los grandes productores talan grandes cantidades de suelo, talan bosques y selvas para actividades agropecuarias, es decir, para la cría de ganado. Aquí el suelo se erosiona y se destruye el hábitat de animales y vegetales y los árboles no tienen tiempo suficiente para volver a crecer. Sin toda esa protección de los árboles y las otras especies vegetales, el suelo se vuelve cada vez más pobre. Otro de los problemas es la pérdida de biodiversidad. ¿Qué es la biodiversidad? Es la cantidad de especies animales y vegetales que habitan en un lugar. La explotación forestal, es decir, cuando se talan los árboles de manera indiscriminada, destruye el hábitat y algunas especies desaparecen y otras directamente se extinguen. En las dos imágenes, en una de las imágenes de arriba es de los incendios forestales que hubieron en este último tiempo en las islas del Delta y la otra es una imagen de la selva de la Amazonia. Acá tenemos más imágenes. Este fue uno de los hechos más importantes que ha sufrido nuestro medio ambiente en la zona donde nosotros vivimos, que son los incendios forestales en el delta, que se produjeron en realidad porque se juntaron varias causas. ¿Se acuerdan que a principio de año el río Paraná tuvo una bajante histórica que provocó muchas sequías? Todas las zonas de las islas del delta también sufrieron esa sequía. Cuando realizaron la quema de pastizales, el efecto se multiplicó. Ustedes pueden ver vistas desde Rosario cómo se ve el fuego y el humo que contaminó, llegó hasta Buenos Aires. Lo que ustedes ven en la imagen de abajo de la derecha es una imagen satelital de cómo el humo del delta llega hasta Brasil prácticamente. Bueno, y ahora van a tener que empezar a trabajar. Lo primero que van a hacer es registrar en el cuadernillo este cuadro de ideas que habla sobre los problemas ambientales, los nombra y también hay consignas de trabajo. El punto 1, tienen que explicar qué es el monocultivo y por qué degrada el suelo. Lo explicó la seño hace un ratito. Mono de uno y cultivo de sembrar. Cuando sembramos durante mucho tiempo el mismo cultivo. ¿Por qué lo degrada el suelo? Lo obtienen del libro también. Después, ¿por qué el sobrepastoreo degrada los suelos? También está explicado. Pueden volver para atrás en el video o lo pueden buscar en el libro. Y por último, van a tener que hacer una búsqueda en internet de información. El punto 3 dice, los recientes incendios en las islas del Delta entrerriano que afectaron tanto a la ciudad de Rosario, ¿a cuáles de estos problemas se relacionan? Vamos al texto de la página 46 que nos enseña sobre el rol de los distintos actores sociales. En todos los casos, los problemas ambientales intervienen actores sociales, tanto para generar los problemas como para las soluciones. Cuanto más grande es la escala del problema, requiere que más cantidades de actores se pongan de acuerdo para solucionarlo. Los actores sociales más destacados son los gobiernos, las empresas y la población.
Los gobiernos son los que tienen mayor responsabilidad. ¿Por qué? Porque promulgan leyes que fomenten el cuidado del medio ambiente. Y además de hacer las leyes, tienen que controlar que esas leyes se cumplan. Además, deben construir infraestructura para solucionar los problemas ambientales y desarrollar campañas que concienticen y eduquen a la población. Las empresas muchas veces producen problemas ambientales y se trabaja con ellas para que eviten esas prácticas nocivas, como son la emisión de gases tóxicos al aire, la emanación de aguas residuales tóxicas a ríos y arroyos. Y la población muchas veces hace mal uso de los recursos naturales y no los cuidamos. Vamos a registrar en el cuadernillo el rol de los distintos actores sociales y los vamos a hacer en esta especie de cuadro. Y vamos a hacer la segunda parte del trabajo. Bien, hay que completar las oraciones del primer punto. Dice, la presencia de carteles publicitarios contamina la ciudad porque, eso acá lo que les puse fueron opciones. Porque los residuos se acumulan en las calles, no. Porque se pierde biodiversidad, no. Porque modifican el relieve, no. Porque distrae a los conductores y dificulta la vista, bien, puede ser por ahí. En esta especie de repaso vamos a trabajar con las dos clases, la anterior y esta. La tala de árboles favorece la erosión porque, y ustedes tienen que ir eligiendo una de las opciones que la seña les puso al lado. Lo mismo con la disposición final de los residuos urbanos y con la actividad minera, que contamina el suelo. ¿Por qué? En el punto 2 tienen que indicar RU o RU, según corresponda a problemas ambientales, rurales, urbanos o ambos. El sobrepastoreo es rural, urbano o de los dos. Lo vimos recién. Es rural. La erosión del suelo también es un problema rural. La contaminación del agua, y se da en los dos. Y la falta de espacios verdes, ¿dónde faltarán espacios verdes? Bien, en las ciudades, entonces es un problema urbano. ¿Y las inundaciones a quiénes afectan? ¿Al sector rural, al urbano o a ambos? No son difíciles de responder. Después tenemos que completar verdadero o falso